sobre esto, una clase introductoria. Yo les mandé una guía y el miércoles espero que podamos hacer otra clase, ¿sí? Calculo en el horario de 20, 30, ¿sí? Yo calculo que a las 20 puedo estar conectado, ¿sí? Pero bueno, si no llego a las 20, espérenme, ¿sí? O sea, la idea es resolver ejercicios como los que les pasé, y bueno, y explicar un poco más, digamos, por qué ustedes tienen que aprender cálculo diferencial y por qué tienen que aprender las reglas de derivación. No sé si alguno de ustedes o alguna de ustedes en la escuela tuvieron una introducción, digamos, a lo que son las derivadas. Sí, básicamente, yo voy a explicar y tomen nota de esto, ¿sí? Digamos, ¿cuáles son las condiciones para que una función sea derivable? Yo tengo una i que es función de x. La condición, no sé si ustedes vieron el video que yo les pasé de este chico Damián, que se llama el traductor de ingeniería, pero él lo dice en el lenguaje que habitualmente se habla en temas de... A ver, acá quién me habla. Sí, claro, Lorena, los voy a resolver. Sí, sí. Ahora, para que explico, doy una introducción teórica y ahora explico cada uno de los ejercicios. Una cosa sí voy a aclarar de los ejercicios que les pasé. Hay unas funciones ahí, digamos, que están en las tablas de derivadas, que son funciones trigonométricas. Seno, coseno, tangente y arcotangente. Olvídense, ¿sí? Nosotros no vemos trigonometría, básicamente porque no lo van a usar nunca. Pero bueno, en el caso que quieran, digamos, podemos hacer una introducción a la trigonometría, pero tenemos que volver para atrás. Ustedes ya saben dibujar funciones, ¿sí? Pero de trigonometría no vimos nada, ¿sí? Entonces, las derivadas de funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente y arcotangente, déjenlas de lado. Las condiciones para que una función sea derivable es que no presente agujeros, básicamente, es decir, que sea continuo. Y después que no presente picos, es decir, que no sea una cosa, por ejemplo, así. ¿Sí? Que sea continuo y que no presente cosas de este tipo. ¿Sí? Que no sea una B corta, por ejemplo. Por ejemplo, esta función es derivable casi en todo su dominio, excepto en este puntito. En ese punto no existe la derivada. En este agujero no existe la derivada porque no existe la función. ¿Sí? Entonces lo que se le pide a la función es que sea continua y que sea, como se dice, suave. ¿Sí? Es una forma de decirlo, es decir, suave quiere decir que no haga cosas de este tipo, es decir, que se porte bien, digamos, que no tenga problemas. Entonces, cuando ustedes, habitualmente, digamos, yo les voy a dar funciones que se portan bien, ¿sí? La idea de todo esto es poder hacer análisis económico, ¿sí? Esto es análisis matemático y va a tener aplicaciones a la economía, por lo tanto termina siendo análisis económico. Ustedes estudian esto para aplicarlo, sobre todo a la matemática financiera y después a la microeconomía. Ahora, ¿qué pasa? Entonces, estas serían como las condiciones para que la función sea derivable, ¿sí? Entonces, ¿para qué me va a servir a mí conocer la derivada de una función? Bueno, me va a servir para saber si la función crece o decrece, ¿sí? Es decir, voy a poder analizar intervalos
intervalos, que pueden ser de crecimiento o de decrecimiento. ¿Sí? Es decir, si la función va para arriba o la función va para abajo. Fundamental. Es decir, si yo tengo una función de costo, quiero saber en qué intervalo la función, o sea, el costo, se está yendo para arriba, o en qué intervalo el costo, la función, en este caso la función de costo, se está yendo para abajo. ¿Sí? Es decir, si el costo crece o si el costo decrece. Lo mismo para el ingreso, es decir, yo puedo tener una función de ingreso, entonces a mí lo que me interesa saber es el intervalo en donde esa función, ¿sí?, se va para arriba, ¿sí?, que sería lo más beneficioso para uno, ¿sí?, que el ingreso crezca, en el caso de que hablemos de una empresa, o, bueno, si las cosas van mal, bueno, saber, digamos, cuándo la función decrece. Entró Rodrigo. Hola Rodrigo, ¿cómo te va? Bueno, entonces, si yo tengo una función, ¿sí?, que hace una cosa así, a mí lo que me interesa saber es en qué intervalos, como les decía anteriormente, la función va para arriba, ¿sí?, o va para abajo. ¿Y cómo hago yo para saber eso? Bueno, tengo varias maneras. Una es dibujarla, ¿sí? Y la segunda, la más elegante, si quieren, es calcularle la derivada. Es decir, ¿cuándo yo tengo una f de x derivable, quiere decir que se pone ahí, es continuo, es suave. Entonces yo voy a poder afirmar que existe, ¿sí?, e invertida, existe f' de x, ¿sí? Porque sé que la función se porta bien. Ahora, entonces, cuando yo puedo afirmar que la función se porta bien, que es derivable, que existe la derivada en todo su dominio, entonces, cuando yo calcule la derivada, después la puedo evaluar en un x sub 0. Y de acá me puede dar que x sub 0 puede ser, perdón, que f' en x sub 0 puede ser mayor. Profe, ¿Sí? no se ve una parte de la pizarra. ¿Ahí? Ahí sí, Ahí va. gracias. Entonces, ¿se entiende? Es decir, yo tengo una f de x derivable, por lo tanto, puedo afirmar que existe la derivada, ¿sí?, que existe f' de x, ¿sí?, y entonces, cuando yo halle la función f' de x, voy a evaluar f' de x en un x sub 0. ¿Qué es un x sub 0? Bueno, un valor particular de x. Es decir, puede ser este, ¿sí?, puede ser este otro, ¿sí?, puede ser cualquier x del dominio de la función f. Eso es un x sub 0, es un x particular. Bien. ¿Alguna duda? Bien. Entonces, la cuestión es que cuando yo evalúe f', o sea, la derivada de f en un x sub 0, puede ser que f' sea mayor, menor o igual a 0. Eso, simplificadamente, se pone así, se escribe así en matemática, ¿sí? O sea, yo puedo tener tres casos, ¿sí? Estos son tres casos en uno. O sea, escritos todos en uno, ¿sí? Tres casos. Que la función derivada, ¿sí?, la derivada de f
evaluada en un x0 sea mayor, menor o igual a 0. ¿Bien? Y entonces yo voy a sacar conclusiones en función de eso. Es decir, en función de lo que me dé la derivada evaluada en un x0. ¿Sí? Para eso yo quiero aprender a derivar. ¿Para qué? Bueno, para saber en qué intervalos, ¿sí?, la función que me dan va para arriba, va para abajo, o, lo que es más importante, cuando encuentro estos puntos, en donde la recta tangente a la función no tiene pendiente. ¿Sí? Es decir, si yo dibujase una recta tangente en este punto, por ejemplo, en este punto, la recta tangente tendría pendiente positiva, iría para allá. Si dibujase la recta tangente a ese punto, la pendiente de la recta tangente sería negativa. ¿Bien? Ahora, si yo dibujase la recta tangente en ese punto, acá, acá o acá, ¿cuánto vale la pendiente de la recta tangente en cada uno de esos puntos? En estos. Pregunta. Si alguien me puede decir, por favor. ¿Saben, se acuerdan lo que es la recta tangente? La recta tangente es la recta que se apoya, ¿sí?, se apoya sobre la función, en ese punto. Entonces, si yo apoyase una regla sobre ese punto de la recta, claramente la pendiente es positiva. Si yo apoyase una regla sobre este punto de la función, claramente la recta tangente tendría pendiente negativa. Si yo apoyo una regla sobre ese punto de la función, sobre este, sobre ese, ¿qué pendiente tiene la recta tangente en esos puntos? ¿Cuánto vale? Sería 0. Vale 0. 0. Vale 0. Vale 0. Ahora, fíjense una cosa. Entonces yo ya puedo sacar una conclusión importante. Cuando la pendiente, o sea, el valor de la derivada f' evaluada en x0 sea igual a 0, hola Diana, ¿cómo te va? Cuando la pendiente evaluada en un x0 es igual a 0, ¿sí?, yo voy a estar en presencia de un máximo o un mínimo. Fundamental. ¿Sí? Fundamental. Para esto quiero aprender a derivar. No solamente para saber cuándo la función crece o cuándo la función decrece. ¿Sí? Sino que además, también, lo que más me va a interesar es encontrarle los máximos y los mínimos a la función. Entonces, si a mí me dan una función de beneficio, ¿sí?, ingreso menos costo, yo, obviamente, voy a querer encontrar la cantidad, por ejemplo, si estamos hablando de una empresa que produce algo, voy a querer encontrar la cantidad para la cual el beneficio es máximo, ¿sí? Bueno, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, si la función se porta bien, si es continua, ¿sí?, en todo su dominio, si es suave, digamos, si no tiene picos, ¿sí?, o sea, es derivable, entonces voy a querer encontrar su derivada y voy a querer encontrar el x0 para el cual la derivada de esa función beneficio es igual a 0. Porque cuando encuentre algo así, ¿qué va a pasar? Voy a estar en presencia de un máximo o de un mínimo. No, preferentemente un máximo si hablo de beneficio. Si hablo de costo, preferentemente voy a querer encontrarlo en mínimo a la función. Es decir, voy a querer encontrar un puntito, si es de costo, voy a querer encontrar un punto, algo así, ¿sí?, un valle. ¿Sí? Y si
estoy hablando de beneficio, de ingreso, voy a querer encontrar la cima de la montaña, digamos, básicamente, ¿sí? Pero cualquiera de los dos casos, implica que la derivada evaluada, tanto en ese punto, como en este punto, como en este punto, como en ese punto, siempre, ¿sí?, es cero, porque la recta tangente a esos puntos, la recta tangente a la función, perdón, la recta tangente a la función original en esos puntos es igual a cero. Es decir, la derivada es la ecuación, y ¿sí? Escríbanlo, la derivada es la ecuación de la recta tangente a cada uno de los puntos de la función original, de la función que derivo. La derivada es la ecuación de la recta tangente, ¿sí?, de la función original. Y cuando lo evalúo en el punto que yo quiera, me está dando la pendiente de la función original en ese punto. Entonces, yo ahí saco conclusiones. La función puede decrecer, o puede estar en presencia, no me sale la palabra, puedo estar en presencia de un máximo o de un mínimo. ¿Sí? Puede ser un máximo local, un mínimo local, o un máximo global o un mínimo global. No importa, ¿sí? Son detalles, es decir, digamos, por ejemplo, este de acá, con respecto a este, ¿sí?, esto es un máximo local, es decir, en el entorno de ese punto no hay un punto que sea más alto que ese, pero no es el punto más alto de la función, que yo dibujé así garabateando, ¿no? Son conceptos que no importa, ¿sí? O sea, lo que digo es, puedo estar en presencia de un máximo, ¿sí?, de un máximo en el entorno de ese punto, o puede ser el máximo de toda la función. ¿Mm? Piensen que esto es teoría, ¿sí? Después hay que pasar a la práctica. Y en la práctica las cosas no son tan sencillas como en la teoría. Pero la cuestión es que ustedes entiendan el concepto, ¿sí? La derivada es la ecuación de la recta tangente de la función original, evaluada cuando la evalúo en un x0 particular. Entonces, la derivada me puede dar mayor, menor, igual a 0. ¿Sí? Son tres casos. Si me da igual a 0, estoy en presencia de un máximo o un mínimo. Si me da mayor a 0, la función en ese intervalo está creciendo. Si me da menor a 0, la función en ese intervalo está decreciendo. ¿Sí? Y ahora voy a pasar a resolver los ejercicios con las reglas de derivación. Acuérdense, para los que entramos más tarde, las funciones trigonométricas no las vemos, ¿sí? Seno, coseno, tangente y arcotangente. ¿Preguntas, dudas, sugerencias? Profe, en el video del link que nos había mandado, mostraba la pendiente como que aparecía solamente pendiente de la recta secante, y después cuando la h tendía a 0, era como mostraba la fórmula de la función prima de x igual al límite de h tendiendo a 0, y Bien. bueno, todo el resto de la función está pendiente de la tangente. Ahí te explico. Lo que vos me estás diciendo, que está muy bien, es así como vos decís. Pasa que yo no les quiero complicar la vida, no les voy a dar la definición, les voy a enseñar a derivar y les voy a enseñar a aplicar las derivadas, ¿sí?, para el análisis económico, como les decía antes. Pero lo que vos me estás diciendo es lo siguiente. Es decir, si yo tengo una f de x, ¿sí?, y la evalúo en un punto que es x más h, ¿sí?, y calculo la diferencia entre f de x más h y f de x, que es decir, la función sin el incremento, ¿sí?, Sí. y lo divido sobre el incremento, que es h, y le calculo el límite cuando h
tiende a hacerse muy chiquitito. Es decir, que h es un infinitésimo. ¿Qué es un infinitésimo? Algo que tiende a ser cero, pero nunca llega a ser cero. ¿Sí? Entonces, si yo calculo el límite de esto, estoy encontrando la pendiente de la recta tangente, ¿sí?, a f de x. ¿En qué punto? Bueno, si querés, esto es x0. ¿Entendés? En x0. Sí. ¿Qué es esto de acá? Esto de acá arriba. Delta I, o delta F si querés. Sí. ¿Por qué? Porque estoy evaluando, vos ponete a pensar que si yo tengo una cosa así, ¿sí? Estoy acá. Esto es x0, ¿sí? ¿Y esto qué es? Ajá. F de x0, ¿sí? Claro. Y si yo le digo, bueno, mirá, este cachito de acá es h, ¿sí? Entonces esto es x0 más h. O sea que esto de acá es f de x0 más h, ¿sí? ¿Esto qué es? ¿No es delta f? Es lo que lo que yo les vengo diciendo desde el primer día de clase. ¿Vieron que yo les hago hacer la tablita y qué sé yo? Les hago hacer la Muy tablita con el delta i sobre delta x. No se los hago hacer porque, digamos, porque no tengo nada que sugerirles y se me ocurría, dije, bueno, saquen cuentas. Porque yo sé que voy a llegar acá. Esto de acá, ¿qué es? H. ¿Qué es H? sería la distancia. ¿Qué es? ¿El incremento de qué variable? Mm, ¿Qué estoy midiendo yo? Estoy midiendo X. O sea que claro. si estaba en X0 y me fui a X0 más H, ¿sí? ¿Cuánto aumentó X? H. O sea que H es delta X. O sea que si yo acá tengo delta I o delta F acá arriba, y acá tengo delta X, delta I sobre delta X, ¿qué era? Está pendiente. Muy bien, la pendiente. La pendiente. La Sí. pendiente. Si te lo hicieron, lo viene haciendo desde que arrancamos. M por X más B. ¿Cómo calculaban M? Y hacían delta I sobre delta X. Bueno, ¿qué estás haciendo? Cuando la función no es recta, cuando la función no es recta, vos lo que haces en un entorno muy chiquitito, como si hicieses un zoom, ahí, ¿sí? Un zoom in, la ves en el entorno, en ese punto, y podés aproximar la función con la recta tangente a ese punto. Haces trampa, digamos. ¿Y por qué? Y porque una cosa que es lineal es mucho más fácil de tratar que una cosa que no es lineal. Es decir, si es recto, si va derecho, a una cosa que hace, ¿sí?, cosas raras. Entonces, lo que vos estás haciendo es analizar, ¿sí? Por eso analizás el límite cuando el incremento tiende a ser cero. Tiende a ser cero, pero no te importa, no te interesa que sea cero, porque si fuese cero no pasaría nada, digamos, siempre estarías en el punto original. Pero a vos lo que te interesa es hacer que el incremento sea un infinitésimo, porque si es un infinitésimo, entonces yo puedo aproximar la pendiente de cualquier función, ¿sí?, con la pendiente de la recta tangente en un punto de ese intervalo. Es ingenioso. ¿A quién se le ocurrió esto? Ah, porque, digamos, yo falté, ¿no?, varias clases y qué sé yo, pero yo al comienzo del cuatrimestre les di para ver videos sobre historia de la matemática. ¿A quién se le ocurrió esto por primera vez? Newton. A Newton y a quién más. Ay, ¿cómo era el otro? Bueno, busquen, ¿sí? Porque eso se los puedo preguntar.
Sí, tiene un nombre un poco más complicado. Tiene un nombre más complicado y no tan reconocido, porque, digamos, el que luchó para ser famoso y ser Había aceptado. tardado más. Claro, el otro era alemán, ¿sí? Ujú. Y Newton, bueno, era inglés. El otro era Leibniz, ¿sí? En realidad, toda Bien. la notación que nosotros conocemos sobre cálculo infinitesimal se la debemos a Leibniz. Pero las ideas, en cierto modo, fueron desarrolladas por ambos de manera contemporánea. Algunos dudan, digamos, si se le chorearon, digamos, si uno le choreó a otro, qué sé yo, pero la realidad es que los dos eran mentes brillantes, digamos, grandes genios de esa época, ¿no? Fines del siglo XVII, principios del siglo XVIII, ¿sí? Bueno, cuestión, ¿se entiende? O sea, entonces, digamos, ¿cuál es la definición de derivada? Yo no les doy la definición de derivada, pero en realidad lo que estás haciendo con la definición de derivada es lo mismo, es hacer que el incremento que vos tenías como delta x cuando calculabas la pendiente de una recta, ¿sí? ¿Sí? Que ese incremento, que acá lo llaman h, ¿sí? Sea un infinitésimo. Y entonces lo que querés saber es qué le pasa a la función, cuando ese incremento es un infinitésimo. Bueno, ¿qué te va a dar eso? Y te va a dar la ecuación de la recta tangente, ¿sí? A la función en ese punto. Con lo cual vas a poder aproximar la pendiente de la función original en ese punto. ¿Sí? Entonces vas a poder hacer cálculos de manera mucho más sencilla. Ahora lo vamos a ver. Pero bueno, ¿se entiende, digamos, lo que es la definición de derivada? Yo no voy a dar la definición de derivada porque les voy a complicar la vida y en su vida van a calcular una derivada con definiciones. Quizás vayan a calcular derivadas, pero lo que a mí me interesa, digamos, es que ustedes entiendan el concepto, ¿sí? De derivada. ¿Sí? Que ustedes entiendan qué es lo que están haciendo. ¿Qué están haciendo? Bueno, le están calculando a una función que no es recta, ¿sí? Están aproximando en un entorno muy chiquitito de un punto cualquiera, ¿sí? En donde la función es derivable, están aproximando, ¿sí? Su pendiente, ¿sí? A través de la recta tangente en ese punto. Y es fundamental. ¿A quién se le ocurre esto? A Newton y a Leibniz. Bueno, y ahí tienen toda la discordia, digamos, en los videos que les pasé al comienzo del cuatrimestre, les pasé, bueno, toda la disputa, ¿no? que hubo entre los dos. Cuestión, a partir de esto, de esta definición que me comenta Lautaro, se derivan las reglas que yo les pasé en las tablitas, ¿sí? Entonces ahora lo que voy a hacer, como me pide Lorena, es calcular, voy a resolver los ejercicios que les pasé, excepto los de funciones trigonométricas, voy a resolver uno por uno, ¿sí? Con las reglas de derivación. Pero voy a pasar al otro link, porque acá se me está terminando. Bueno, a ver, me quedan 6 minutos, voy a resolver uno acá. Bueno, ahí ven la tablita, ¿no? Sí. ¿Sí? Bueno. Entonces, fíjense, lo que yo les digo es, habitualmente, o sea, estas de acá, seno, coseno, tangente, cotangente, arcoseno, arcocoseno y arcotangente, olvídense, no vamos a ver eso, porque básicamente no, en economía podemos llegar a utilizarlo los que estudiamos economía para modelizar ciclo económico y demás. Pero en realidad no se utiliza mucho y más se utiliza en cálculos ingenieriles, ¿sí? Y esas cosas. En principio lo que nosotros vamos a tratar son las reglas más típicas, las más tradicionales, que bueno, digamos, hacen a bueno, fíjense, si I es una constante, K es un número perteneciente a los reales, bueno, su derivada entonces es 0. ¿Mm? Que ustedes fíjense que yo, ¿qué les vengo diciendo? Desde hace ya unos meses.
¿Qué les vengo diciendo? Siempre les digo, si I es igual a 2, I es igual a 2, ¿cómo se dibuja eso? Y yo insistí, en algún momento costó, pero, ¿sí? Supongamos que eso es derecho, ¿sí? En el nivel de 2, ¿sí? La pendiente de esta recta, de esa recta, ¿sí? En I igual a 2. ¿Cuál es? ¿Qué pendiente tiene? 0. ¿Mm? Que yo les vengo diciendo eso desde el comienzo. ¿Por qué? Bueno, porque voy a llegar a explicar derivadas, entonces ustedes ya tienen incorporado el concepto, ¿sí? Por eso mismo yo les hacía hacer el calculito de delta I sobre delta X. ¿Por qué? Bueno, porque en algún momento iba a llegar a decir esto, pero bueno, ustedes ya tienen la intuición incorporada. Entonces, cuando tengo una constante, ¿sí? I igual a K, ¿sí? Con K perteneciente a los reales, entonces su derivada siempre es 0. Si I es igual a X, ¿sí? Si I es igual a X, entonces su derivada es igual a 1, ¿sí? Ahora fíjense, voy a saltearme esta, ahora vuelvo, ¿sí? Pero fíjense, si I es igual a X a la N, bueno, la regla de derivación es la siguiente. Bajo el exponente, ¿sí? O sea, la derivada va a ser igual a el exponente, ¿sí? Por la variable a la N menos 1. Ejercicio de parcial, fíjense. Vamos a hacer primera, con esta regla, ¿eh? Con esta de acá. A ver quién me dice la derivada de esto. Si yo tengo I igual a raíz de X, ¿cómo es la derivada de I igual a raíz de X? Raíz cuadrada de X. ¿Cómo la ven? ¿Qué se les ocurre? ¿Se resuelve? Se resuelve con esta regla, ¿eh? Si I es igual a X a la N, entonces I' es igual a N por X a la N menos 1. ¿Está bien? Que es la regla que vimos recién, la última, ¿sí? ¿Mm? Sí. ¿Cómo es la derivada de I igual a raíz de X? Quedaría, no veo pues está su cabeza, profe. Sí, perdón. Quedaría I igual X elevada a la 1/2. Muy bien. Y si tendría que restarle. O sea, esto se puede. ¿Quién me habla? ¿Dayana? ¿Quién es quien me está hablando? Dayana. Dayana, ¿cómo te va? Bueno, mira, esto, lo que dice Dayana está bien. En principio hay que reescribir la cosa. Lo que dice Dayana es reescribámoslo. En lugar de poner raíz de X, pongamos X a la 1/2. ¿Y ahora? Tengo que calcular la derivada. Y la I prima, o la I derivada, Y prima. quedaría 1/2 por X, y X elevada a 1/2 menos 1. Bueno, 1/2 menos 1. No sé. 0,5 menos 1. 0,5 Menos 1/2. Menos 1/2, muy bien. Menos 1/2. O sea que te queda 1/2 por X a la menos 1/2. Con lo cual, como tiene un exponente negativo, yo puedo escribir así. 1 sobre 2 por X a la 1/2. ¿Ok? Porque como tiene exponente negativo, lo pongo abajo. Con lo cual, me queda 1 sobre 2 por raíz de X. ¿Sí? O sea que la derivada de raíz de X es igual a 1 sobre 2 por raíz de X. ¿Ok? ¿Bien? Bueno, esa es una. Pasamos al otro link porque ya se terminó. ¿Y se deriva así? Sí, se deriva así. Ahora me seguís preguntando, no sé qué me habla, pero vamos porque ya queda menos de un minuto y se va a cortar. Así que pasamos al segundo y ahí te respondo. Y me seguís preguntando. Ok. Dale.